Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. Los principales aeropuertos de Cuba se han quedado sin combustible, según la Agencia de Aviación de los Estados Unidos. El obispo de Orihuela Alicante invita a rezar por esta situación en Cuba y asegura que solo la llamada a la conversión va a tener la capacidad de transformar los hilos de la historia. Y en España comienza la huelga ferroviaria indefinida con cancelaciones masivas de trenes. Les contamos estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. Los obispos de Canadá apoyan un proyecto de ley para impedir el suicidio asistido. El secretario de Estado de la Santa Sede subraya que María nos enseña a curarnos del sentimiento de superioridad que nos divide. El Papa León XIV invita a los sacerdotes de Madrid a una renovación espiritual centrada en Cristo. La Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana organiza unas jornadas nacionales para delegados diocesanos de Pastoral de Turismo. Las autoridades venezolanas vuelven a detener al opositor Juan Pablo Guapnipa horas después de su excarcelación. En Sudán, la Organización Mundial de la Salud ha constatado al menos 31 muertos y 27 heridos en ataques contra 3 centros médicos en la región sudanesa de Kordofán. En España, Andalucía mantiene la alerta naranja en 20 provincias por una nueva borrasca, aunque recupera poco a poco la normalidad en la mayoría de los municipios afectados. Las elecciones en Aragón dan 26 escaños al Partido Popular, que no consigue la mayoría absoluta y necesitará apoyos para gobernar. Y en deportes, los Seattle Seahawks conquistan la Super Bowl número 60. La Administración Federal de la Aviación de Estados Unidos ha indicado que los aeropuertos internacionales de Cuba han agotado sus reservas de combustible para aviones A1, el más utilizado para aviones comerciales, en medio del desabastecimiento que sufre la isla, agravado después de que se haya cortado gran parte del suministro procedente desde Venezuela tras la irrupción y captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. El aviso ha llegado apenas 3 días después de que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel avanzara la preparación de un paquete de medidas destinadas a enfrentar el desabastecimiento agudo de combustible que sufre la isla desde que Estados Unidos impuso un bloqueo energético tras el fin de los suministros venezolanos, llegando a amenazar con aranceles a los productos de aquellos países que vendan o suministren petróleo a Cuba. Estados Unidos ha enviado más de 5 millones de euros en ayuda humanitaria gestionada por la Iglesia Católica y ha insistido en el bloqueo en cuanto a hidrocarburos. Mientras países como China han enviado asistencia y México, por su parte, ha enviado 2 buques de la Armada cargados con 800 toneladas de ayuda humanitaria. A su vez, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha manifestado en las últimas semanas su deseo de negociar con Washington para enviar combustible a Cuba por motivos humanitarios, aunque su ejecutivo no ha logrado ese objetivo hasta el momento. En este contexto, el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, en su programa Sexto Continente emitido esta mañana en Radio María, ha comentado la difícil situación que está viviendo Cuba y ha hecho un llamamiento a la oración por esta nación. Como ha precisado el prelado, allí llevan meses sin combustible, pasan más de 14 horas sin luz, faltan alimentos, agua, atención médica y otros servicios públicos que hacen que proliferen los focos de infección.
Ante este panorama, Monseñor Munilla ha subrayado la labor que está realizando la Iglesia en el país y ha destacado las voces proféticas que están denunciando esta situación a pesar de la persecución que esto supone. Entre ellos, son 2 sacerdotes de la archidiócesis de Camagüey que fueron detenidos durante un retiro espiritual y llamados a declarar durante varias horas, como también tuvieron que hacer unos laicos vinculados al Centro de Estudios de Convivencia. De modo especial, el obispo de Orihuela Alicante ha resaltado el apoyo que está ofreciendo al pueblo de la Conferencia Episcopal de Cuba. En particular, ha hecho alusión a la carta que han publicado los obispos cubanos pidiendo que se lea en todas las misas. En su misión a la Conferencia Episcopal de Cuba asevera que el país necesita cambios para cada vez más urgentes, pero no más angustias, ni dolor, ni más sangre, ni más lutos en las familias, han asegurado. El episcopado cubano añade también que la postura invariable del Papa y de la Santa Sede, coherentes con el derecho internacional, es que los gobiernos deberían poder resolver sus desavenencias y conflictos a través del diálogo y de la diplomacia. Los obispos aseguran que la Iglesia Católica en Cuba continuará acompañando a este pueblo, orando por todos, celebrando la fe, anunciando el Evangelio, sirviendo a los más necesitados e invitando a la conversión, al amor fraterno, a la justicia y a la paz. Además, ofrecen su disponibilidad para, si así lo solicitaran, contribuir a rebajar el tono a las hostilidades entre partes y crear espacios de fecunda colaboración en orden al bien común. Y citando a San Juan Pablo II, los prelados recalcan la necesidad de que el mundo se abra a Cuba, pero que Cuba se abra a su propio pueblo. Sin embargo, lamentan que aquellas palabras del pontífice polaco no se acogiesen. En este contexto, Monseñor Munilla también ha recordado las palabras que pronunció San Juan Pablo II en 1998, a las que se ha referido como proféticas. Cuba tiene un alma cristiana y eso la ha llevado a tener una vocación universal. Llamada a vencer el aislamiento, a abrirse al mundo. Y el mundo debe acercarse a Cuba, a su pueblo, a sus hijos. El obispo de Orihuela Alicante ha precisado que esta expresión de San Juan Pablo II no era diplomática, sino teológica, moral y pastoral. En este sentido, ha afirmado que la doctrina social de la Iglesia prioriza el bien de las personas, no el de los sistemas políticos. Refiriéndose a las restricciones de libertades fundamentales en Cuba y al embargo exterior que asfixia la vida cotidiana, Monseñor Munilla ha indicado que la doctrina social de la Iglesia condena 2 cosas sin contradicción: un sistema político que restringe libertades y bloquea la creatividad social, y también un embargo internacional que, con la pretensión de debilitar al régimen, golpea directamente a la población más débil. Claro, el embargo tiene una intención política, pero tiene un efecto humano, Tiene un efecto humano. Nace de una lógica estratégica que es forzar un cambio político. Ya, pero es que fíjate que ciertamente lo hace sin pensar en las consecuencias en los más débiles. Lo cierto es que a día de hoy no se ha derribado ese régimen y se ha agravado grandemente el sufrimiento de ese pueblo. Y claro, cuando las sanciones impiden medicamentos, alimentos, infraestructura, desarrollo económico básico, ¿no? La pregunta moral es inevitable, ¿no? ¿Es lícito que un instrumento político, una estrategia política cuyos efectos recaen sobre los inocentes? ¿Es justo eso? Y la respuesta de la doctrina social es muy seria. No todo medio político es moralmente aceptable cuando vulnera la dignidad de la población civil, ¿no? Así, el obispo de Orihuela Alicante ha afirmado que la Iglesia se ofrece como un espacio no ideológico, con caridad real, como un espacio de libertad interior y de reconciliación, sin alinearse y sin pretender ser un instrumento geopolítico. En su opinión, solo la llamada a la conversión va a tener la capacidad de transformar los hilos de la historia. Y para ello ha invitado a orar por el pueblo cubano, pidiendo la intercesión de la Virgen de la Caridad del Cobre. Oración a la que nos unimos desde Radio María.
Y en España comienza hoy la huelga convocada por los maquinistas, ya ha comenzado, los maquinistas de Renfe, que se va a prolongar varios días y ha provocado ya cancelaciones masivas de trenes y retrasos de hasta 3 horas en corredores clave como Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia y Levante-Andalucía. Los servicios mínimos fijados por el Gobierno garantizan solo el 65% de la circulación en trenes de larga distancia y el 75% en media distancia, pero numerosos convoys han sido suprimidos ante la falta de personal, con especial impacto en las primeras horas de la mañana en estaciones principales. Los convocantes, entre ellos el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios, denuncian el agotamiento de los trabajadores, la falta de contratación y el deterioro de las condiciones laborales en un contexto de crecimiento del tráfico ferroviario y problemas crónicos de mantenimiento en la red. Con motivo de esta huelga, Adif ha activado dispositivos especiales de información en estaciones y Renfe ha ofrecido cambios de billete o devoluciones sin coste, mientras los sindicatos amenazan con endurecer las movilizaciones si no hay avances en la negociación. Noticias de la Iglesia en el mundo. La Conferencia Canadiense de Obispos Católicos ha expresado su apoyo a una propuesta para impedir que se ofrezca el suicidio asistido como salida cuando la única condición médica sea una enfermedad mental. El pasado jueves confluyeron en Canadá 2 iniciativas legislativas orientadas a limitar el marco de la mal llamada asistencia médica para morir, expresión legal en este país, que encubre eutanasia y suicidio asistido. El diputado Garnet Hughes ha presentado el proyecto C-260 con una iniciativa parlamentaria para modificar el Código Penal. Su objetivo es prohibir que cualquier empleado del gobierno federal o provincial que esté en posición de confianza o autoridad, salvo un médico o una enfermera, incluida la enfermera practicante, inicie una conversación sobre la disponibilidad del suicidio asistido con una persona que no haya solicitado específicamente esa conversación. Según el diputado, el proyecto responde a numerosos relatos en los que consejeros sugieren la eutanasia a personas que buscaban apoyo, no la muerte. De forma paralela, la Conferencia Canadiense de Obispos Católicos ha emitido una declaración apoyando firmemente el proyecto presentado por la diputada Tamara Jansen. Este impediría que las personas cuya única condición médica sea una enfermedad mental accedan a eutanasia y suicidio asistido. En opinión de los obispos, este sería un paso constructivo para limitar la eutanasia y proteger así a personas con enfermedad mental. Cambiamos de tema. El secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, presidió ayer una misa solemne en el santuario mariano de Monte Berico, en Vicenza. Esta Eucaristía estuvo enmarcada en el inicio del año jubilar mariano y del Renacimiento, con ocasión del 600 aniversario de la primera aparición de la Virgen María. En su alocución, el purpurado invitó a redescubrir esa auténtica escuela de humanidad, que mirando a María cura la ciudad de la enemistad social que mata, como una plaga, el cuerpo y el espíritu, subrayó. Hace 600 años, el 7 de marzo de 1426, la Virgen se apareció en Monte Berico a la campesina Vicenza Pasini. La peste, que en aquella época asolaba la ciudad, poniéndola de rodillas, cesó. Desde entonces, los fieles suben en peregrinación al santuario construido allí, dedicado a la Virgen de la Misericordia y custodiado por los frailes siervos de María para cumplir el antiguo voto. En la celebración de ayer participaron cientos de fieles presentes en la iglesia y medio millar en el exterior del templo. Junto al cardenal Parolin concelebraron 4 obispos, el de Vicenza, Monseñor Giuliano Brugnotto, el obispo emérito de esta diócesis, Monseñor Beniamino Pizziol, el obispo emérito de Quilloya, Monseñor Adriano Tesarolo, y el obispo de Beira, en Mozambique, Monseñor Claudio Dalla Zuanna. Además, acudieron representantes políticos encabezados por el presidente de la región del Véneto, Alberto Stefani, el de la provincia, Andrea Nardin, y el alcalde de la capital, Giacomo Posamai. Juntos acogieron la invitación del cardenal Parolin de mirar a María. El purpurado aseguró que la Virgen nos invita a una actitud de silencio interior que se traduce en la capacidad de escuchar la voz del Señor. Noticias de la Iglesia en España.
Hoy y mañana se desarrolla la Asamblea Presbiteral Convivium convocada por el Arzobispo de Madrid, el Cardenal José Cobo, para reflexionar sobre el ministerio sacerdotal. Están participando casi 1.100 sacerdotes de la diócesis y con este motivo el Papa León XIV ha dirigido una carta al presbiterio de la Archidiócesis de Madrid en la que invita a los sacerdotes a vivir este tiempo histórico no desde el repliegue ni la resignación, sino desde una presencia fiel, enraizada en la relación viva con Cristo y sostenida por la fraternidad sacerdotal. El pontífice expresa cercanía y gratitud por el ministerio que los presbíteros desarrollan en contextos diversos, muchas veces marcados por el cansancio, la complejidad pastoral y una entrega silenciosa conocida solo por Dios. Su deseo, afirma, es que este encuentro fortalezca la comunión, la escucha sincera y la apertura confiada a la acción del Espíritu Santo. Su santidad sitúa la reflexión en el contexto cultural actual caracterizado por la secularización, la polarización social y la pérdida de referencias comunes que durante siglos facilitaron la transmisión del mensaje cristiano. En este escenario, advierte, la fe corre riesgo de ser instrumentalizada o relegada a la irrelevancia. Sin embargo, el Papa subraya que esta no es toda la realidad. Así, expresa que en el corazón de muchas personas, especialmente de los jóvenes, emerge una nueva inquietud espiritual tras la constatación de que el bienestar material, una libertad sin verdad o el progreso técnico no logran colmar el deseo humano profundo. Esta apertura, señala, constituye una oportunidad para el anuncio del Evangelio. Ante este panorama, el pontífice describe el perfil del sacerdote que requiere la Iglesia en Madrid y en el mundo. Lo propone no como un hombre definido por la multiplicación de tareas o los resultados visibles, sino configurado con Cristo, sostenido por la Eucaristía y entregado en la caridad pastoral. De este modo, el pontífice subraya que más que inventar modelos nuevos, se trata de redescubrir la identidad más auténtica del sacerdocio como otro Cristo. En uno de los pasajes centrales, el Santo Padre recurre a la imagen de la catedral para explicar la vocación sacerdotal. La fachada visible remite a una vida coherente que conduce a Dios. El umbral recuerda la consagración vivida en el celibato, la pobreza y la obediencia. Las columnas evocan el fundamento apostólico de la tradición. La pila bautismal y el confesionario señalan la centralidad de los sacramentos y el altar y el sagrario revelan el corazón del ministerio, la Eucaristía y la adoración. La carta concluye con una invitación directa a la santidad, citando a San Juan de Ávila: «Sed vosotros todo suyo». Finalmente, el pontífice encomienda a los sacerdotes a Santa María de la Almudena y les imparte la bendición apostólica extendida también a los fieles confiados a su cuidado. Por otro lado, les informamos de que la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Española ha organizado unas jornadas nacionales para delegados diocesanos de Pastoral de Turismo. Van a tener lugar en Madrid el 21 y 22 de abril con el lema «Hacia una pastoral de turismo ordinaria y orgánica». La primera jornada comenzará con la bienvenida del obispo emérito de Sigüenza, Guadalajara, y responsable de la Pastoral de Turismo de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Atilano Rodríguez. Junto a él estará la directora del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana, la hermana Francisca Sánchez. Entre otros ponentes participará en estas jornadas la delegada diocesana de Fe y Cultura de la Archidiócesis de Toledo, Pilar Gordillo, quien también dirige en Radio María el programa Apóstoles de América. Hablará sobre el papel del guía de turismo desde una perspectiva evangelizadora. A continuación, el obispo de Palencia, Monseñor Miquel Garciandía, abordará la relación entre arte y turismo como oportunidad para el primer anuncio. El encuentro concluirá con las conclusiones, subrayando la necesidad de contar con delegados en cada diócesis y de promover la coordinación entre territorios. Información internacional. El dirigente antichavista venezolano Juan Pablo Guanipa, quien había sido liberado ayer de la prisión donde se encontraba desde mayo del año pasado, ha sido detenido de nuevo. Lo ha anunciado la Fiscalía de Venezuela, que ha asegurado en un comunicado que la medida cautelar de su puesta en libertad ha sido revocada por haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas por las autoridades judiciales.
Horas antes del comunicado de la Fiscalía, la líder opositora venezolana María Corina Machado había alertado de la detención de Huanipa por hombres fuertemente armados. La familia de Huanipa había denunciado también que un grupo de 10 personas sin identificar, supuestamente funcionarios, había interceptado y secuestrado al opositor de forma violenta. El dirigente antichavista venezolano fue excarcelado en la misma tarde de ayer junto a otro grupo de opositores cercanos a María Corina Machado. Posteriormente encabezó una caravana de vehículos que se dirigieron a varias cárceles para apoyar a los familiares de presos políticos que aún continúan encarcelados. Juan Pablo Huanipa fue detenido en mayo de 2025 y acusado de un plan para, supuestamente, boicotear los comicios regionales y legislativos y llevar a cabo actos terroristas, según el gobierno venezolano. Y en Sudán, la Organización Mundial de la Salud ha constatado al menos 31 muertos, entre ellos 4 trabajadores sanitarios y 5 niños, y 27 personas heridas en ataques efectuados contra 3 centros médicos durante la semana pasada en la región sudanesa de Kordofán. Es nuevo epicentro de los combates entre el ejército sudanés y las paramilitares fuerzas de apoyo rápido. Estas fuerzas, a última hora del sábado, negaron cualquier implicación en estos ataques y acusaron al ejército sudanés. También han negado estar detrás de otro gravísimo ataque como el que denunciaron el sábado pasado médicos sudaneses. El impacto de un dron explosivo contra un convoy de desplazados, también en Kordofán, que mató a 24 personas. Hablamos ahora de elecciones. En Portugal, el candidato del Partido Socialista, António José Seguro, ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país con un 66,82% de los votos, frente al 33,18% obtenido por André Ventura, candidato y líder del partido Chega. Mientras tanto, en Japón, el Partido Liberal Democrático de la primera ministra ha logrado una amplia victoria en las elecciones legislativas celebradas ayer en el país y podrá no solo gobernar en solitario, sino aprobar leyes sin el respaldo de la Cámara Alta o impulsar la reforma de la Constitución gracias a que controlará 310 de los 465 escaños de la Cámara de Representantes de la Dieta o Parlamento nipón. En Irán, el partido opositor Frente Reformista iraní ha denunciado la detención del líder de la formación, Azar Mansouri, así como la del jefe del comité político, Ebrahim Asgharzadeh, y de la integrante Mohsen Aminadeh, por parte del cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán. El Frente Reformista también ha afirmado que la Fiscalía de Teherán ha citado a declarar ante los agentes de la inteligencia de la Guardia Revolucionaria al vicepresidente de la organización, Mohsen Amin, y al secretario de la misma, Saad Mofidi. Por su parte, la fiscal de Teherán ha anunciado que ha presentado cargos contra miembros de un grupo político y mediático que, según ellos, encubrió los atentados terroristas de enero y afectó la seguridad interna del país. La entidad ha vinculado así a los acusados con las protestas que azotaron al país desde finales de diciembre y cuya represión ha puesto al régimen iraní en el punto de mira de las críticas de múltiples países, especialmente a causa de las cifras de muertos, más de 3.000 según Teherán y cerca de 6.000 según organizaciones civiles. Y el Tribunal Superior de West Kowloon en Hong Kong ha condenado al empresario de los medios Jimmy Lai a 20 años de prisión, por lo que la justicia china ha considerado conspiración con fuerzas extranjeras y publicación de material sedicioso. La sentencia, la más severa dictada desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional de 2020, convierte al empresario de 78 años, fundador del diario Apple Daily, en el símbolo más visible de la represión contra la oposición política en la antigua colonia británica. La vista, que duró apenas 10 minutos, puso fin a un largo proceso iniciado en 2023 y aunque Lai ya había sido arrestado en diciembre de 2020. Desde entonces permanece detenido, acumulando ya más de 5 años de encarcelamiento. Convertido al catolicismo y bautizado en 1997 por el cardenal Zen, Jimmy Lai siempre vinculó su compromiso público a su fe. En 2020 rechazó abandonar Hong Kong. Con esta condena y por otros hechos que Hong Kong considera delitos, Lai podría permanecer encarcelado hasta mediados de la década de 2040, lo que en la práctica equivale a una condena a muerte dado su estado de salud y edad avanzada.
Varias organizaciones internacionales han denunciado que se trata de una pena desproporcionada teniendo en cuenta la edad y el estado de salud del condenado. El magnate de los medios de comunicación se ha erigido en uno de los símbolos de la persecución contra la oposición política en Hong Kong, donde todavía se recuerdan las protestas masivas contra el gobierno de Carrie Lam, iniciadas en 2019. Aquella movilización no tenía precedentes desde que el Reino Unido cedió la soberanía del territorio a China en 1997. Información nacional. Andalucía sigue en alerta naranja por intensas precipitaciones en puntos como la Sierra de Grazalema en Cádiz, aunque recupera poco a poco la normalidad con el retorno de miles de desalojados a sus casas y retomando las clases presenciales en casi todos los centros educativos. La comunidad permanece en situación operativa 2 por las borrascas Leonardo y Marta, que desde finales de enero han generado más de 10.800 incidencias, con pueblos incomunicados, ríos desbordados y más de 11.000 personas desalojadas temporalmente, como ocurrió en Grazalema, que hoy podría acumular hasta 150 litros por metro cuadrado en 24 horas. En este contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita hoy las zonas afectadas en Huetor, Tajar, Granada, Villanueva de la Reina en Jaén, acompañado por la vicepresidenta María Jesús Montero tras su paso el viernes por Cádiz. Mientras en el resto del país una nueva borrasca con intensas lluvias, nevadas, rachas de viento superiores a 100 km por hora y fuerte oleaje mantiene hoy en alerta amarilla cerca de una veintena de provincias y a la ciudad autónoma de Ceuta con impacto en carreteras, costas y la red ferroviaria ya afectada por la huelga. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, así como Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco, con especial incidencia en sistemas centrales y Pirineos, donde se esperan acumulaciones de nieve de 20 centímetros en 24 horas. Además, el temporal complica la movilidad en 102 carreteras secundarias cortadas por inundaciones, desprendimientos y acumulación de nieve, mientras en la costa gallega y cantábrica las olas superan los 5 metros, con oleaje que obliga a suspender actividades pesqueras en puertos del norte. Vamos a conocer el último boletín de la Dirección General de Tráfico para la situación actual de las carreteras españolas. Buenos días. Hasta ahora pendientes del temporal de lluvia que provoca el corte de 172 carreteras por inundaciones y por desprendimientos, 135 de ellas en Andalucía, en la red principal, cortadas en Cádiz, la A48 en Vejer de la Frontera, en sentido Tarifa, en Jaén la A44 en Campillo de Arenas, en dirección Granada, y además cortada en León la Nacional 6 en Vega de Valcarce, en ambas direcciones, cortada también por obras la A3 en Valencia, a la altura de Contreras, ya en dirección a la capital valenciana, por lo que encontrarán el desvío por la Nacional 3. Además, un accidente complica en Alicante la A7 a la altura de Albatera en sentido Elche, y encontrarán retenciones en Madrid en la A3 en Fuentidueña de Tajo en sentido Valencia, en Toledo en la A4 en Seseña y en la A42 en Illescas, todo ello en sentido Madrid, y tráfico lento en Gran Canaria en la GC3 a su paso por Almatriche, ya en dirección a vecindario. Protección Civil y la Dirección General de Tráfico han recomendado precaución al volante, evitar desplazamientos innecesarios y estar atentos a las indicaciones de las autoridades locales ante un episodio meteorológico que podría prolongarse hasta el miércoles. Hablamos ahora de Aragón. El Partido Popular ha obtenido 26 escaños en las elecciones autonómicas celebradas ayer, 2 menos que en el año 2023, mientras que el PSOE se ha quedado con 18 parlamentarios, son 5 menos que en la convocatoria anterior. Vox ha logrado 14 diputados, con lo que duplica su representación anterior. Así también le ocurre al partido Chunta Aragonesista, que suma 6 escaños y Aragón existe 2. Por su parte, Izquierda Unida Sumar mantiene un diputado con el resto de las formaciones fuera de las Cortes. La participación se situó en el 66,4%, la más alta desde 2007. Ningún partido logró la mayoría absoluta de 34 escaños, por lo que será necesario
necesario un pacto para formar gobierno. La sesión constitutiva de las Cortes de Aragón, como recogía en diciembre el decreto de la convocatoria de elecciones, está prevista para el 3 de marzo. Ese día significa el inicio oficial y la cuenta atrás del proceso para la investidura. El Estatuto de Autonomía establece en su artículo 48 que si en 2 meses ningún candidato ha sido investido, las Cortes de Aragón quedarán disueltas y se convocarían nuevas elecciones, por lo que si la constitución de la Cámara es el 3 de marzo, el límite se situaría en el 3 de mayo. Entre tanto, los próximos comicios en nuestro país serán los de Castilla y León, que celebrará elecciones autonómicas el 15 de marzo, tras agotarse la legislatura iniciada en 2022. La campaña electoral abarcará del 27 de febrero al 13 de marzo y la constitución de las nuevas Cortes en Castilla y León será el 14 de abril. Por su parte, Andalucía apunta a elecciones en junio si se cumple el ciclo natural de 4 años desde los comicios de 2022, aunque no hay convocatoria oficial hasta el momento. Información deportiva. Les hablamos de fútbol americano. Los Seattle Seahawks han conquistado su segundo anillo de campeón de la NFL, la Liga Estadounidense de Fútbol Americano, después de llevarse claramente por 13-29 la Super Bowl número 60 ante unos superados New England Patriots incapaces de encontrar la forma de superar a la mejor defensa del campeonato. Y nos vamos ahora a los Juegos Olímpicos de Invierno que se están disputando en Milán Cortina d'Ampezzo. Ayer debutó en competición la rider española Nora Cornell y con ella la delegación española y finalizó en el puesto 26 en la modalidad Big Air de snowboard. Cornell volverá en el Slopestyle femenino el 16 de febrero. Noticias autonómicas. Hoy conocemos las noticias de la Comunidad Foral de Navarra, donde el Archivo de Navarra dedica su microexposición de febrero al centenario del vuelo del Plus Ultra, la primera aeronave en viajar entre Europa y América del Sur, que tuvo entre sus tripulantes a 2 navarros. Nos lo va a contar nuestro corresponsal Miguel Ángel Irigaray. Buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, en aquella histórica hazaña de la aviación estaban los navarros Julio Ruiz de Alda, nacido en Estella, como copiloto, y Pablo Rada, nacido en Caparroso, como mecánico. Ahora, en el centenario de aquel evento, el Archivo de Navarra, en concreto, exhibe padrones militares con los asientos de los integrantes navarros del vuelo, noticias publicadas en prensa con motivo de la gesta y de los homenajes recibidos en Pamplona, Caparroso y Estella, y cuentas de la comisión enviada por la Diputación Foral y Provincial de Navarra a Palos de la Frontera, Huelva, al recibimiento de los tripulantes y de la posterior bienvenida brindada en Pamplona. Y es que el 10 de febrero de 1926, el hidroavión Plus Ultra acuatizó en Buenos Aires tras haber recorrido en distintas etapas 10.270 kilómetros desde Palos de la Frontera en Huelva y se convirtió así en la primera aeronave en completar el trayecto entre Europa y América del Sur. La idea de realizar un vuelo que uniera a España con Argentina partió del comandante de aviación Ramón Franco, nacido en Ferrol, quien en el verano de 1925 logró el apoyo del gobierno del general Primo de Rivera al proyecto y la asignación para tal fin de un hidroavión bimotor Dornier de nueva construcción que fue bautizado con el nombre de Plus Ultra, la expresión latina que con el significado de más allá figura en el escudo de España en recuerdo de la gesta del descubrimiento de América. Esta connotación histórica sería además resaltada al decidirse que el vuelo se iniciase en Palos, el mismo punto del que partieron la Niña, la Pinta y la Santa María en 1492. Para acompañarlo en la misión, Ramón Franco escogió, como hemos comentado, a 2 navarros, el capitán de artillería nacido en Estella, Julio Ruiz de Alda, como copiloto, y al soldado caparrosino Pablo Rada, como mecánico. Con ellos y con el teniente de navío Juan Manuel Durán, nacido en Jerez de la Frontera, como cuarto tripulante, el Plus Ultra partió de Palos de la Frontera en Huelva el 22 de enero de 1926 para, tras llegar en sucesivas etapas a Las Palmas de Gran Canaria, Praia Cabo Verde, la isla de Fernando de Noronha, Brasil, Recife, Río de Janeiro y Montevideo,
amarrar finalmente el 10 de febrero en el Río de la Plata frente a Buenos Aires. Y la Salud Pública Navarra, en concreto el Hospital Universitario de Navarra, ha incorporado un angiógrafo de última generación para tratamientos de precisión que mejora la seguridad y reduce el tiempo de ingreso. Cuéntanos sobre esto, Miguel Ángel. Sí, así es. Este nuevo angiógrafo ofrece capacidades de movimiento avanzadas, una calidad de imagen superior y un procesamiento de última tecnología, lo cual permite realizar tratamientos de precisión de forma mínimamente invasiva y sin cicatrices. Esto se traduce en una recuperación más rápida y en un menor tiempo de hospitalización para los pacientes. El nuevo equipamiento sustituye a un angiógrafo anterior monoplano en servicio desde hace 12 años. Escuchamos al consejero navarro de Salud, Fernando Domínguez. Nos permite abordar con más garantías tratamientos que ya se estaban haciendo, pero que, pues, sobre todo, patología neurovascular, como pueden ser un ictus, pueden ser aneurismas. Nos permite también tratar patología arterial periférica, por ejemplo, colocar un stem a nivel carotídeo, y nos permite también hacer embolizaciones de tumores a distancia con mucha precisión, ¿no? Eso ahorra, son procedimientos mínimamente invasivos que para los pacientes es muchísimo más cómodo, con una rápida recuperación y con riesgo mínimo de secuelas. Por último, hay que reseñar que tras casi 2 meses con el puesto vacante, el Gobierno de Navarra ha aprobado el nombramiento de María Torres, natural de Pontevedra, como nueva directora general de Obras Públicas e Infraestructuras de Cohesión Territorial, cargo en el que sustituye a Pedro López Vera, destituido en diciembre en plena crisis con sus socios por el caso Cerdán. Por otra parte, López Vera aseguró el pasado miércoles en la Comisión de Investigación del Parlamento Foral que nadie le dio muchas explicaciones y que no tiene muy claro cuáles fueron los motivos de esa destitución. En todo caso, fue él mismo quien firmó la adjudicación de la obra para el desdoblamiento del túnel de Velate por 62,8 millones de euros más IVA a la UTE de Acciona, OSES y Serminavar 2000, esta última la empresa propiedad de Anchón Alonso y que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el centro de la presunta trama de cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública. Su sustituta María Torres es ingeniera de caminos, canales y puertos desde el año 2002 y desempeña su actividad profesional en el Departamento de Cohesión Territorial desde marzo de 2023 y hasta ahora ha formado parte del equipo técnico del Servicio de Proyectos y Obras, realizando labores de dirección de obra en diversos proyectos. Nada más, es todo desde Pamplona. Saludos, muy buenas tardes. Muchas gracias, Miguel Ángel. Hasta la semana que viene. Vamos a terminar el informativo de hoy con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde seguirá lloviendo en todo el país, sobre todo en zonas del este, sur y centro peninsular, aunque con menor intensidad. Será otro día de mucho viento en prácticamente toda la geografía española, con especial atención en la región de Murcia, la Comunidad Valenciana, el Estrecho, Galicia y varios puntos del norte. Las costas españolas tendrán olas de entre 2 y 4 metros y las temperaturas máximas subirán de forma ligera. Mañana martes, una nueva borrasca entrará por Portugal y Galicia, dejando precipitaciones de intensidad moderada acompañadas de tormentas. Se desplazarán del oeste a este, afectando al centro y sur peninsular, sin alcanzar el área mediterránea ni los dos archipiélagos. El viento volverá a soplar con fuerza en buena parte del territorio nacional y la mar estará alterada tanto en los dos archipiélagos como en el estrecho, con olas de entre 2 y 3 metros. En Galicia y el Cantábrico podrán alcanzar los 5 o 6 metros de altura. Las temperaturas subirán ligeramente, tanto las máximas como las mínimas. Esto es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Rocío García y Marta Troyano, y se lo hemos contado Natalia Otero de Bustos y José García Fernández. Más noticias esta noche a las 10, las 9 en Canarias. Buenas tardes. Informativos de Radio María.